Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, en nuestra octava videocápsula, vamos a retomar un tema que ya habíamos hablado anteriormente, es la indefensión aprendida. También vamos a aplicarlo en un caso particular aquí en México, que fue muy conocido hace unos años, que era el caso del monstruo de Iztapalapa. Además de conocer esta cuestión del círculo de la violencia, es importante que conozcamos qué es la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es una sintomatología que fue diagnosticada en los años 60 por el psicólogo Martin Seligman. ¿De qué se trata? Bueno, tiene que ver con el estrés postraumático y es una condición psicológica en la que después de experimentar un trauma severo o inesperado o de haber estado expuesta al maltrato de manera repetida e impredecible, la persona aprende a creer que está indefensa, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil. Como resultado de un proceso sistemático de violencia, la víctima permanece pasiva frente a una situación dañina, incluso cuando dispone de la posibilidad real de cambiar las circunstancias. Esto quiere decir que aunque una persona tenga el control de la situación, si cree que no lo tiene, pues es más probable que reaccione con estrategias de manejo en lugar de escapar. Así, las mujeres golpeadas no intentan alejarse de la situación, aunque quienes son ajenos a ellas les parezca que es posible escapar. Esto se debe a que no pueden predecir su propia seguridad, es decir, creen que nada de lo que ellas hagan o que alguien más pueda hacer va a cambiar las terribles consecuencias. Es decir, ante el temor a lo desconocido, es mejor elegir una reacción que lleve a la continuidad de un patrón, porque puede que si se hace algo diferente, todo salga peor. Una medida razonable que toman las mujeres debido al miedo humano que experimentan es afirmar, como bien dice el dicho, que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Por último, para poder comprender un poquito mejor este concepto de la indefensión aprendida, les voy a leer un artículo publicado en Proceso en conjunto con CIMAC sobre un caso que pasó en el 2011 y que recién se resolvió en el 2014. Dice: Clara, expareja del monstruo de Iztapalapa, de víctima a delincuente. Uno tras otro, decenas de flashazos taladraban ese día el cerebro de Clara. Se sentía desmayar en medio de ese torbellino de cámaras fotográficas y de televisión que la presentaron como cómplice de Jorge Antonio Iniestra Salas, el llamado monstruo de Iztapalapa. El 6 de septiembre del 2011, la Procuraduría del Distrito Federal presentó ante los medios a 7 presuntos delincuentes. Entre ellos se encontraba Clara Herrera, de 44 años de edad, y su expareja Iniestra Salas, de 32. Todos fueron acusados en un primer momento de secuestro, homicidio en razón de parentesco, lesiones calificadas en razón de parentesco, corrupción de menores, trata y violencia intrafamiliar. Clara fue presentada como una criminal. Pasó de ser víctima a presunta responsable del secuestro y violación de sus dos hijas, Rebeca y Gabriela. Clara es originaria del municipio poblano de Chiautla. Desde que tenía 10 años de edad, dice, vivió episodios de violencia en su propio hogar. Las lágrimas aparecen. Y es tan apretado el dolor que prefiere no dar detalle de esos momentos que la marcaron y que ahora ve como normales. Estudió enfermería, pero no concluyó sus estudios porque se enamoró y quedó embarazada, lo que provocó su expulsión de la escuela. De ese embarazo nació Gabriela, su primogénita, cuyo padre evadió su responsabilidad y les abandonó. Año después, Clara volvió a enamorarse, se casó y tuvo dos hijos más, Rebeca y Ricardo. Durante 12 años sufrió humillaciones, insultos y golpes del esposo alcohólico, quien emigró a Estados Unidos y desapareció de su vida. Sola y con 3 hijos, buscó trabajo para poder mantenerlos. Encontró empleo como conserje en una escuela primaria. De lo poco que ganaba, Clara comenzó a ahorrar, ilusionada en comprar una casa. Llegó el momento en el que el dinero no le alcanzaba y buscó un segundo empleo. Encontró trabajo de limpieza en una casa donde se exhibían muebles. Ahí conoció a Jorge Antonio. Él era guardia de seguridad privada y se acercó a ella, la comenzó a cortejar. El 25 de octubre del 2004 le invitó a salir. Nunca antes alguien la había llevado a comer o tomar algo a un sitio tan lujoso. Su carácter serio y reservado no le ayudaba a cultivar amistades y mucho menos a socializar en lugares públicos. Ese día él le dijo que era egresado de la universidad, que había estudiado contaduría como su padre y que en realidad trabajaba por hobby, ya que su familia era de clase acomodada y no tenía necesidad de ganar un salario mensual.
Esa noche ella le contó su vida, sus desamores, la violencia a la que era sometida por su esposo, con quien aún vivía en aquel entonces, y los pasajes de violencia que vivió de niña. Jorge Antonio hasta la animó a denunciar la violencia de su exmarido y la acompañó a la Procuraduría General de Justicia para presentar una queja. Por tercera ocasión, Clara creyó haber encontrado el amor. En enero del 2005, 3 meses después de haberse conocido, Jorge Antonio se mudó con ella a la conserjería de la escuela. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de quién era este tipo. Le advirtió a Clara que por sus conocimientos de contabilidad, a partir de ese momento controlaría el dinero de la familia. La noche del 25 de marzo del 2005, el llanto de su hija Gabriela, de 15 años, despertó a Clara. Horrorizada, descubrió a su pareja violando a su pequeña Rebeca de solo 12 años. Con los ojos húmedos, relata que en ese momento sintió furia y coraje. No sabía qué hacer. El miedo la paralizó. Jorge Antonio le dijo que estaba enamorado de la niña y que era una relación normal. Por si no fuera suficiente, le dijo que él tenía amigas que tuvieron hijos desde los 13 años y no pasaba nada porque las autoridades no les hacen caso y no les creían si es que ellas se atrevían a acusarle de violación. En 2006, Iniesta prohibió a las niñas salir del cuarto donde vivían bajo el argumento que procuraba su bienestar lejos de las malas influencias. Las ventanas nunca más se abrieron porque las enseñó con tabique y madera. Siempre con el deseo de que sus hijas estuvieran bien, cada semana la mujer entregaba a Jorge Antonio todo el dinero que ganaba como conserje. Para el sujeto esto no era suficiente. Clara fue obligada a vender baratijas y ropa usada en los tianguis de Iztapalapa. Sin un peso en la bolsa, ella se alimentaba de las sobras de comida que recogía de los botes de basura en los mercados ambulantes. Desde junio del 2007, Clara y su hijo Ricardo fueron obligados a vivir en la azotea de la conserjería. Tal fue la esclavitud que padecieron Clara y sus hijos, que Jorge Antonio inventó un sistema de puntos para permitirle a la madre que viera a sus hijas. Si desobedecían alguna indicación o hacían algo que no era del agrado de Jorge, de inmediato perdían los puntos alcanzados. Rebeca y Gabriela salieron de su cautiverio en octubre del 2006 y abril de 2007 respectivamente para parir a sus hijos producto de las violaciones. Jorge Antonio exigió a Clara que apartara más dinero para la manutención de sus hijas y los bebés. El 18 de junio del 2009 hubo un asalto a la consejería y sin el consentimiento de Clara, el monstruo de Iztapalapa, es decir, Jorge, se llevó a las niñas a otra casa. Alejada de su familia y sin amigos, Clara no pudo más. En 2011 se armó de valor para pedir ayuda y rescatar a sus hijas. Buscó a su hermana mayor, Cruz, para que le ayudara a pedir información a diversas instituciones. Las personas que escucharon su historia la cuestionaron por no haber hecho nada antes y la calificaron de mala madre, incluso hubo quien no le dio importancia al caso. Después de 3 meses, Clara y su hermana tomaron papel y lápiz y en 22 hojas describieron 7 años de violencia. Lo hizo con mucho detalle para quien lo leyera se percatara de la gravedad del asunto. El martes 6 de septiembre del 2011, Clara recibió una llamada telefónica del personal de la Procuraduría del Distrito Federal para que se presentara a reconocer a las personas detenidas por su denuncia. Cuando arribó al lugar, había fotógrafos y camarógrafos. Una mujer se acercó a ella y su hermana Cruz y les preguntó: ¿Quién es Clara Tapia? Ella se puso de pie y acompañó a la mujer. Minutos después, Clara apareció sentada junto a Jorge Antonio y sus supuestos cómplices. Era su presentación ante los medios. Sin orden legal, sin aviso previo, ella pasó de víctima a delincuente. Lo peor fue que en ese momento Clara se enteró de que su hija menor, Rebeca, ya con 18 años de edad, y su nieta de 3 meses fueron asesinadas por su expareja en el 2009, justo el año en el que las secuestró. De acuerdo con los agentes de la Procuraduría, Clara supuestamente se autoincriminó en su denuncia en la que explicó con exactitud cada hecho que pareciera que ella hubiera sido cómplice. El 6 de septiembre del 2011 fue detenida con engaños para luego pasar 3 largos años en prisión. El viernes 3 de octubre del 2014, Clara Tapia Herrera fue absuelta, se le reconoció como víctima de Jorge Iniestra y fue puesta en libertad. Salió del penal femenil de Tepepan y fue abrazada por su hijo Ricardo, su hermana Cruz, sus abogadas y abogados. Entonces yo les pregunto para reflexionar, ¿qué piensan de este caso? ¿Cómo les hace sentir? Es muy controversial porque hay personas que dicen,
¿cómo es posible que en tanto tiempo ella no hizo nada? Entonces, a la luz de lo que hemos visto en las sesiones pasadas y en esta videocápsula que hablamos de la indefensión aprendida, hay un círculo de la violencia, existen estos elementos que estamos mencionando. Les dejo estas preguntas para que ustedes puedan pensar en torno a esto y las podamos discutir en nuestra siguiente sesión. Como saben, aquí está mi correo electrónico, dudas, comentarios, materiales que quisieran que analizáramos o que profundizáramos. Adelante, que tengan un excelente día.